Al igual que el sacerdocio, usar la vocación de monja es visto por muchos como un llamado sagrado, pero no todas las que visten el hábito negro son tan santas como se cree que son. Los casos en esta lista te impactarán y aterrarán. Estas son las 5 monjas más pecadoras. Número 5. Cecile Bombeck, la monja que sembró el terror en un hospital belga. En 1933 nació Cecile Bombeck, una mujer que décadas más tarde sería conocida por un nombre que nadie olvidaría, Hermana Gottfrieda. Durante años la joven parecía destinada a una vida de fe, servicio y obediencia dentro de la congregación josefita. Era respetada, querida, una monja ejemplar, según quienes trabajaban con ella. Pero la historia de Cecile es un recordatorio aterrador de que incluso detrás de los hábitos religiosos y los votos de caridad pueden esconderse sombras profundas, peligrosas, mortales. En 1976, un acontecimiento cambió el curso de su vida para siempre, una cirugía cerebral. Después del procedimiento, algo en su personalidad se fracturó. Los médicos lo llamaban efectos secundarios. Sus compañeras lo llamaban un cambio en su espíritu. Ella simplemente lo vivía como un abismo. Poco después desarrolló una adicción a la morfina, un narcótico que tenía a su alcance por trabajar en un hospital, pero al que no podía acceder sin un costo cada vez más alto. Y ese costo no solo era económico, era moral, era homicida. La hermana Gottfrieda llevaba una vida completamente distinta a la que proyectaba frente a sus superiores. Mantenía relaciones con varios amantes, un misionero retirado y un maestro local, ambos hombres. Según los registros policiales, tenían gustos caros, estilos de vida que ella trataba desesperadamente de costear. Un lujo que, unido a su creciente adicción a la morfina, se convirtió en un agujero financiero sin fondo. ¿Y qué hizo para abastecerse? Comenzó a robar, pero no a cualquiera, a sus propios pacientes ancianos, las personas más vulnerables bajo su cuidado. En un solo año saqueó sus ahorros, sus cuentas, sus bienes personales, acumulando aproximadamente $30,000. Era el inicio de un descenso criminal sin retorno. En 1977 fue asignada a una sala geriátrica de 38 camas en un centro de Wetteren, Bélgica. El lugar estaba destinado a brindar compasión y tranquilidad a personas en el final de sus vidas, pero bajo el mando de la hermana Gottfrieda se convirtió en una pesadilla silenciosa. Sus compañeras monjas comenzaron a notar comportamientos inquietantes. La mujer que antes era un ejemplo de paciencia, ahora demostraba comportamientos sádicos, impulsos crueles que nadie imaginó que pudiera albergar. Torturaba repetidamente a sus pacientes arrancándoles los catéteres, causando dolor intenso y riesgos médicos graves. Lo hacía una y otra vez, como si disfrutara del sufrimiento, como si no quedara nada humano en ella. Y pronto las muertes comenzaron a acumularse, demasiado rápido para ser casualidad. En cuestión de meses, 21 de los 38 pacientes bajo su cuidado murieron. Eso no es mala suerte, no es coincidencia, es un patrón. Las monjas del centro, alarmadas, comenzaron a comparar turnos, registros, comportamientos. La sombra de Gottfrieda surgía una y otra vez en todos los casos sospechosos. Un hilo conductor, una figura siniestra con hábito religioso, una asesina en serie en medio de un hospital. Cuando fue interrogada por primera vez, Gottfrieda no lloró, no se mostró confundida, no intentó rezar ni pedir perdón. Simplemente admitió haber asesinado a 3 de sus pacientes, los mató inyectándoles sobredosis de insulina, una dosis suficientemente alta para provocar un coma, y luego la muerte. Cuando los investigadores le preguntaron por qué, su respuesta fue tan fría, tan deshumanizada, que quedó registrada como una de las declaraciones más perturbadoras de un profesional de la salud. Eran demasiado ruidosos por la noche. Para ella, la vida humana tenía valor cero, el silencio valía más.
pero las autoridades y el personal médico estaban seguros de que fueron más de 3 víctimas. Algunas estimaciones hablan de hasta 30 muertes causadas por su mano. Además de los asesinatos, la hermana Gottfrieda fue acusada de falsificar recetas, robar narcóticos, abuso crónico de drogas, malversación de dinero de sus pacientes y manipulación de historiales médicos. Su vida religiosa se desmoronó por completo. Sus amantes desaparecieron. Las monjas que trabajaban con ella quedaron traumatizadas. Lo que había comenzado como un deterioro psicológico tras una cirugía terminó convirtiéndose en uno de los casos más aterradores de abuso en instituciones religiosas de Europa. Cuando finalmente fue arrestada y llevada ante la justicia en marzo de 1978, ocurrió algo sorprendente. Fue declarada no apta para ser juzgada en lugar de prisión. Fue internada en un centro psiquiátrico, donde permanecería en tratamiento y aislamiento. Nunca enfrentó un juicio completo por las decenas de muertes bajo su cuidado. Para muchos fue un acto de misericordia inmerecida, para otros un reconocimiento de que su mente había sido destruida años antes. Pero para las familias de las víctimas nunca hubo justicia real. Solo un silencio tan oscuro e inquietante como la sala geriátrica donde tantas vidas terminaron. Número 4. El orfanato San Joseph, el lugar donde los niños desaparecían en el silencio. Una historia real de abuso, impunidad y secretos enterrados durante décadas. Entre 1930 y 1970, cientos de niños pasaron por las puertas del orfanato católico St. Joseph en Burlington, Vermont. Desde afuera, el edificio parecía un refugio seguro. Paredes blancas, un jardín cuidado, la imagen de un hogar cristiano dirigido por las Hermanas de la Providencia. Pero para quienes vivieron dentro, fue un infierno silencioso. Miles pensaron que St. Joseph era un lugar de esperanza. Los niños sabían que era un lugar de miedo. En 1993, un hombre llamado Joseph Parkman tomó una decisión que cambiaría la historia del orfanato para siempre. Recién casado, Parkman vivía un momento que debía ser íntimo y alegre, pero algo inesperado lo obligó a enfrentarse al pasado que llevaba enterrado desde su infancia. Cuando su esposa vio las cicatrices en su cuerpo, cicatrices que él había aprendido a ignorar, ella quedó horrorizada. Fue allí cuando él comprendió que ya no podía seguir callando. Buscó al abogado Philip White, entró en su oficina y durante horas, entre llanto, silencios y palabras que parecían atoradas en su garganta, le contó todo. Lo que reveló parecía imposible, parecía inhumano, pero no estaba inventando nada. En la década de 1950, Joseph era un niño sin hogar, sin familia, sin voz. Fue enviado al orfanato St. Joseph, administrado por monjas que, según la comunidad, representaban la compasión y la caridad. Para los niños, sin embargo, aquellas figuras religiosas eran autoridades absolutas, y para demasiados también eran verdugos. Joseph Parkman habló de escenas que lo perseguían como fantasmas. Una niña arrojada por las escaleras, golpeando los escalones uno por uno hasta quedar inmóvil. Un niño sacudido tan violentamente que quedó en shock. Golpes repetidos, castigos brutales, gritos que se perdían en los pasillos del orfanato. Para los adultos, el orfanato era un refugio. Para los niños era una prisión donde nadie los escuchaba. Pero su propia experiencia fue incluso peor. Joseph relató una escena que cargó en silencio durante décadas. Una monja lo arrastró bajo las escaleras, lejos de las miradas. Allí lo manoseó a la fuerza, ignorando sus súplicas. Luego utilizó un objeto afilado, él nunca supo cuál, para causarle heridas que dejaron cicatrices permanentes. Lo recuerda claramente: la oscuridad, el olor a madera vieja y la sangre. Un niño solo, un adulto con poder ilimitado, un crimen cubierto por la autoridad del hábito religioso. Su esposa lloró al escuchar lo que había sufrido y fue ella quien lo empujó a buscar ayuda
justicia y, al menos, una disculpa. Pero cuando Joseph acudió a la diócesis en busca de respuestas, solo encontró silencio y evasivas. Por eso decidió demandar. Lo que Joseph no sabía es que su valentía abriría una grieta en un muro que parecía indestructible. Una vez su caso se hizo público, otros sobrevivientes comenzaron a hablar voces que habían estado silenciadas por el miedo durante décadas, personas que vivieron experiencias difíciles dentro de St. Joseph. Entre ellos estaba Sally Dale, una mujer que había permanecido en silencio toda su vida. Cuando escuchó que otros estaban hablando, entendió que no estaba sola y que lo que vivió no había sido su culpa. Sus recuerdos eran impactantes, castigos severos y eventos traumáticos que presenció, incluyendo la pérdida de vidas infantiles en circunstancias desgarradoras, y no era solo ella. Otros sobrevivientes recordaban castigos brutales y formas extremas de maltrato físico. Hablaban de niños sometidos a abusos que les causaban heridas graves, quemaduras y actos de terror psicológico. Describían a pequeños atados y golpeados y la asfixia de bebés. Lo más perturbador, casi todos recordaban a las monjas como autoras de los abusos. Para la comunidad católica, St. Joseph era un acto de caridad. Para la diócesis era un programa religioso honorable. Para el gobierno era simplemente una institución. Para los niños era un sitio donde podían morir sin que nadie preguntara qué había pasado. Durante años no existió supervisión estatal real, no se revisaban las denuncias, no se investigaban muertes. Era un microcosmos donde la autoridad religiosa funcionaba sin límites, sin controles, sin consecuencias. 3 años después de que Barkman demandara, muchos otros sobrevivientes también iniciaron acciones legales. Sus historias comenzaron a llenar expedientes, entrevistas, artículos. En su caso personal, la Iglesia alcanzó un acuerdo económico confidencial, pero para él lo más importante no era el dinero, era ser escuchado. Era abrir la puerta para que otros también lo fueran. Lo dijo claramente a la prensa: la rabia y la ira nunca van a curar el futuro de estas personas. Él quería algo más profundo: reconocimiento, verdad y cambio. Aunque las acusaciones comenzaron en los años 90, el interés público explotó cuando un artículo de BuzzFeed en 2018 expuso la magnitud de los abusos del orfanato. El impacto fue inmediato. El monseñor John McDermott, de la diócesis de Burlington, finalmente reconoció los hechos. No podemos cambiar el pasado, solo podemos intentar asegurar que los niños estén protegidos hoy. Las palabras llegaron tarde para muchos, demasiado tarde. Mientras países como Irlanda y Canadá han realizado investigaciones nacionales sobre abusos en orfanatos católicos, en Estados Unidos eso aún no ha sucedido. St. Joseph es solo uno de muchos, y su historia es un recordatorio devastador de lo que ocurre cuando el poder se ejerce sin supervisión y cuando el silencio se convierte en cómplice. Número 3. Hermana Eileen Shaw. El abuso oculto tras el hábito. Una historia real de manipulación, poder espiritual y una traición que destruyó una vida entera. Hay traiciones que duelen más que cualquier golpe, y pocas duelen tanto como cuando la traición viene de alguien que te promete guía, fe y protección. La historia de Patricia Cahill, una adolescente, es una de esas historias que estremecen, no por el estruendo del crimen, sino por el silencio que lo rodeó durante décadas. Patricia había crecido sintiéndose casi una extraña dentro de su propio hogar. Su familia era distante, complicada, y no ofrecía el refugio que una niña necesita. Aún así, cargaba un peso insoportable. Su tío, un sacerdote ya fallecido, la había lastimado desde que tenía 5 años hasta los 13. Un secreto que la quebraba por dentro, un secreto que necesitaba decirle a alguien, y encontró a esa persona en una mujer que parecía enviada por el cielo, la hermana Eileen Shaw, de las Hermanas de la Caridad de Nueva Jersey.
Para Patricia, ella no era solo una monja, era una amiga, una mentora, una voz amable en medio de un mundo que no lo era. La hermana Shaw la invitaba a misa, la animaba a tocar guitarra incluso si Patricia apenas sabía tocar 3 acordes, le daba tiempo, atención, afecto. Y Patricia, vulnerable y sedienta de cariño genuino, se aferró a ella como a un faro, hasta que un día la monja la invitó a una casa en la costa, un viaje que debía ser tranquilo, espiritual, casi terapéutico, pero que se convertiría en el inicio de algo devastador. Patricia recuerda que la hermana Shaw deslizó algo en su té. Poco después, perdió la conciencia. Ese sería el primero de muchos episodios de abuso, todos escondidos bajo una capa de afecto, espiritualidad y manipulación emocional. Patricia contó que los encuentros ocurrieron en varios lugares: el Centro Xavier, un retiro de las Hermanas de la Caridad, un convento en Glen Rock donde otras monjas la vieron subir las escaleras, y durante viajes con la hermana Shaw y otras religiosas. Lo que hacía todo aún más perturbador era que, pese a ser adolescente, le daban alcohol y tranquilizantes para que se relajara. Era como si un círculo entero hubiera normalizado que la hermana Shaw se moviera con una libertad inquietante, y como si Patricia estuviera invisible, incluso frente a los ojos que debían protegerla. Con los años, Shaw no solo controló el cuerpo de Patricia, controló su vida. Le decía que no saliera con hombres, le prohibía hacer amigos en el trabajo, la aislaba. Era un tipo de control silencioso, envolvente, que Patricia no entendía del todo, pero que la mantenía atrapada. Con el tiempo, presa de la confusión y el dolor, Patricia cayó en el abuso de alcohol y drogas. Su mente buscaba cualquier escape. En 1975 renunció a su trabajo en la escuela St. Cecilia, donde la hermana Shaw era directora. Ni siquiera allí pudo tener distancia. Patricia intentó alejarse, romper la relación, reconstruir su vida, pero siempre regresaba. El control emocional de la hermana Shaw era profundo, complejo, casi hipnótico, un ciclo que solo pudo romper cuando finalmente entendió que todo aquello no era afecto, era abuso, manipulación, violencia emocional, y así, en los años 90, decidió hacer lo que durante tanto tiempo creyó imposible: hablar. En 1994, Patricia buscó a un abogado, denunció a la hermana Shaw, expuso lo que había vivido. La congregación reaccionó rápidamente, la removieron de su rol, le prohibieron ejercer ministerio, le bloquearon cualquier contacto con menores de 21 años. Patricia recibió un acuerdo económico de $70,000 por los daños. Parecía que la justicia, al fin, comenzaba a existir, pero el silencio volvió a levantarse como un muro. En 2004 se descubrió algo perturbador. La hermana Shaw seguía trabajando no en una escuela, no con niños, pero sí dentro de la comunidad Cáritas de Jersey City, en tareas que la mantenían activa. Y lo más sorprendente, en 2019 aún seguía siendo monja, con acceso limitado al ministerio externo, pero totalmente apoyada por la Iglesia. Para muchos fue una segunda traición, un recordatorio de lo difícil que es obtener justicia cuando el poder religioso está involucrado. Patricia Cahill sobrevivió, pero cargó durante décadas el peso de un daño que marcó cada rincón de su vida, sus relaciones, su autoestima, su futuro, su salud mental. Hoy su historia no solo es un testimonio, es un espejo, una advertencia sobre los peligros de confiar ciegamente en figuras de autoridad y una muestra del valor que requiere enfrentar instituciones que preferían el silencio al escándalo. La hermana Shaw nunca fue juzgada criminalmente, pero Patricia consiguió algo igual de importante: que el mundo la escuchara. Número 2. La hermana Leticia López, el asesinato que sacudió a un convento en Bogotá. Una historia real de celos, silencios religiosos y un crimen tan brutal que ni la Iglesia pudo negar.
En pleno corazón del distrito de Candelaria, en Bogotá, se alza un convento antiguo de muros gruesos y pasillos silenciosos. A simple vista, un refugio espiritual. Pero en 1999, esos muros ocultaban tensiones profundas, rivalidades silenciosas y una tragedia que estremecería a toda Colombia. Dos monjas vivían lado a lado en ese convento, hermana Leticia López y hermana Luz Granada. Sus habitaciones compartían pared, sus vidas no tanto. La hermana Granada era conocida por algo poco común en ambientes religiosos conservadores, su trabajo directo con trabajadoras sexuales y sus hijos. En un país donde la violencia acechaba cada callejón, donde la justicia parecía un privilegio, ella se había convertido en una defensora feroz de los olvidados, de los marginados, de quienes nadie quería ver, y no pasaba desapercibida. Cabello rojo intenso, ojos azules brillantes, un rostro imposible de olvidar. En un entorno donde predominaban los tonos oscuros de los hábitos y las calles de la Candelaria, ella era como una llamarada humana. Pero no todos estaban felices con su misión, especialmente la hermana Leticia López. En aquellos meses, Bogotá vivía uno de los periodos más crueles para las mujeres vulnerables. Docenas de prostitutas fueron asesinadas por grupos de vigilantes que aseguraban estar limpiando la ciudad. Mientras muchos miraban hacia otro lado, la hermana Granada denunció públicamente el terror que esos grupos estaban sembrando. Investigaba, protegía, acompañaba a las víctimas y a sus hijos. Se convirtió en una figura incómoda para criminales, para autoridades, para quienes preferían que el silencio reinara y, según contaban los rumores del convento, para la hermana Leticia. Aunque no existen registros oficiales de enfrentamientos directos, las historias que circularon después del crimen eran claras. La hermana López odiaba profundamente que Granada trabajara con trabajadoras sexuales, cuestionaba su misión, sus amistades, su estilo de vida social y su cercanía con gente peligrosa. Todo esto alimentó sospechas posteriores. ¿Era simple desacuerdo religioso o algo más oscuro fermentaba en la mente de Leticia López? En noviembre de 1999, la tranquilidad de Bogotá se quebró cuando un transeúnte encontró un cuerpo abandonado en una carretera que salía de la ciudad. Los agentes llegaron y quedaron horrorizados. Las piernas estaban amputadas, la cabeza mostraba múltiples disparos. El cuerpo había sido quemado. Era una escena de violencia extrema, de odio puro. Pero lo más aterrador fue que nadie sabía quién era. No había denuncia de desaparición, no había identificación, nada. Pasaron 5 largos meses hasta que con la ayuda del FBI se identificó el cuerpo. La víctima era la hermana Luz Granada. La noticia sacudió a toda la ciudad. Una monja mutilada, quemada, abandonada en una carretera. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? La policía notó algo extraño al investigar el convento. Los pisos habían sido repintados, habían sido fregados con detergente. Un testigo vio a la hermana López lavando ropa de cama ensangrentada, nadie le creyó, pero en ese momento, sin pruebas sólidas, la justicia estaba atada de manos. Aún así, arrestaron a la hermana Leticia, pero después de 17 meses fue liberada. El caso podría haber quedado sin resolver para siempre, pero no terminó ahí. La policía colombiana pidió asistencia forense más avanzada. Esta vez realizaron un análisis profundo en las habitaciones del convento y lo que encontraron no dejaba dudas. Patrones de salpicaduras de sangre en la pared, un rastro de sangre desde la habitación de la hermana Granada hasta la salida, trozos de cartón idénticos a los hallados con el cuerpo mutilado, evidencia de que el cuerpo fue arrastrado. Todo apuntaba en la misma dirección. La hermana Leticia López no solo había estado involucrada en la escena había ocurrido dentro de su propio convento. Con las nuevas pruebas, Leticia fue arrestada por segunda vez. Esta vez no hubo liberación.
En 2002 fue declarada culpable del asesinato de la hermana Luz Granada. Su condena, 14 años de prisión, un castigo considerado leve por muchos, dado lo brutal del crimen, pero para otros era ya un hecho casi milagroso. Que una monja fuera condenada formalmente por asesinato en un país profundamente católico era casi inaudito. Hasta hoy, las motivaciones reales nunca fueron esclarecidas por completo. ¿Fue celos? ¿Desacuerdo ideológico? ¿Rivalidad interna? ¿Conflicto por el trabajo de Granada con mujeres vulnerables? ¿Un impulso violento oculto por años bajo el hábito? El caso sigue siendo uno de los asesinatos más perturbadores relacionados con instituciones religiosas en América Latina y recuerda algo que a todos incomoda. A veces el monstruo no se esconde en la oscuridad, se sienta en la banca del coro, lleva un rosario y vive detrás de un muro sagrado. Número 1. Las Hermanas de Nazaret, un siglo de sombras tras las paredes de orfanatos católicos. Lo que debía ser un refugio se convirtió en un reino de terror silencioso. Cuando uno piensa en un orfanato católico, imagina cuidado, protección, espiritualidad. Pero durante más de 100 años, las instalaciones dirigidas por las pobres hermanas de Nazaret ocultaron algo completamente distinto. Una red internacional de instituciones, llamadas Casas de Nazaret, operó en el Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Sudáfrica y Australia. A simple vista, eran refugios para niños huérfanos, abandonados o difíciles. Pero para muchos de los niños que allí vivieron, fueron lugares de tormento, donde la inocencia no se perdía, se destruía durante casi un siglo. No hubo denuncias públicas. Tanta paz aparente, demasiada. Recién en 1998, un antiguo residente de la Casa de Nazaret en Escocia se atrevió a hablar. Su voz, temblorosa, quebrada, abrió un torrente de testimonios. Pronto, docenas de adultos que habían crecido en orfanatos de Aberdeen y Glasgow se presentaron con historias similares: castigos crueles, maltratos físicos severos, humillaciones extremas, abusos cometidos por quienes debían protegerlos. No eran relatos aislados, eran patrones, una estructura, un sistema. Lo descubierto en Reino Unido reverberó en el resto del mundo. En Queensland, Australia, un informe oficial desenmascaró una historia aún más inquietante. Durante 9 décadas, los niños del orfanato habían sido sometidos a prácticas extremadamente dañinas, tanto físicas como psicológicas. El reporte describía castigos que desafiaban cualquier sentido de humanidad. Niños encerrados durante horas en cuartos oscuros, sin luz ni ventilación. Castigos que dejaban marcas profundas, no solo en su cuerpo, sino en su mente. Un ambiente en el que cualquier signo de dolor era ignorado o ridiculizado. Lo más aterrador, las autoridades locales lo sabían, y aún así miraron hacia otro lado. En ese país, los testimonios también comenzaron a brotar como un jardín macabro. Vera Wilshire y Jean Derrare contaron cómo sus días en la Casa de Nazaret estaban marcados por episodios de crueldad sistemática. Vera, en un momento, fue golpeada con tal fuerza que pasó 5 semanas en la enfermería, y cuando su tía quiso visitarla, le dijeron que guardara silencio, que no mencionara nada. Otros recuerdos describían a niños sometidos a jalones de cabello, golpes contra muros y castigos físicos intencionados para quebrar su espíritu. En el norte de Inglaterra, la historia no cambiaba. Nancy Willoughby, una sobreviviente, relató que para ella y sus compañeros de orfanato, la violencia era parte de la rutina. Los niños trabajaban desde temprano, limpiando, fregando, cargando. Si se lastimaban, eran ignorados. Si lloraban, eran castigados. Si pedían ayuda, recibían silencio. En algunos casos, fueron víctimas de otras formas de abuso, aprovechando la completa ausencia de supervisión externa. La institución funcionaba como un mundo paralelo, donde nadie tenía a quien acudir.
En esta sede, los niños describieron prácticas disciplinarias tan extremas que marcaron su vida adulta de manera irreversible. Algunos recordaban castigos humillantes por accidentes nocturnos, otros fueron obligados a realizar acciones degradantes bajo la amenaza del castigo. Muchos más hablaron de violencia física sistemática. Y algo aún más inquietante, hermanos biológicos eran separados por orden de las monjas, como si la ruptura emocional fuera parte del método. En 1967, un niño llamado Joseph Curry trató de pedir ayuda, pero era un niño en un mundo donde los niños no eran escuchados. Décadas más tarde, ya adulto, regresó con abogados, policía y funcionarios de la Casa de Nazaret al lugar donde todo ocurrió. Allí, detrás de una vieja plancha de madera, encontraron algo estremecedor, una nota escrita por él mismo 26 años antes, detallando lo que había vivido, un grito atrapado en una pared, un mensaje dirigido a un futuro que esperaba que fuera más justo que su presente. También confesó que había contado su experiencia al arzobispo Mario Conti, quien visitaba el hogar regularmente. Nadie hizo nada. Entre las cuidadoras, una monja destacaba por su brutalidad, hermana Alfonso. Varias víctimas coincidían en que usaba la fuerza física como su forma principal de disciplina: puños cerrados, tirones, castigos intensos. En el año 2000 fue finalmente llevada a juicio. Fue declarada culpable de varios cargos, pero debido a su edad avanzada, solo recibió una amonestación y un consejo del tribunal que tomara vacaciones, una sentencia que reveló cuánto costaba realmente la vida de un niño dentro de esas paredes. Nada. Los sobrevivientes implicaron también a otras monjas, entre ellas la hermana Kevin. Varias personas afirmaron que sometía a los niños a prácticas físicas y psicológicas de enorme crueldad. Una sobreviviente, Helen Holland, declaró que fue tratada con violencia por más de 3 años, hasta que sufrió consecuencias físicas extremas que cambiaron su vida para siempre. Su historia dejó claro que el dolor dentro de las casas de Nazaret no era accidental, era un sistema. Los abusos cometidos en las casas de Nazaret alrededor del mundo constituyen uno de los capítulos más oscuros del sistema de orfanatos católicos. Durante décadas, miles de niños vivieron bajo un régimen de terror disfrazado de espiritualidad, y aunque muchos de los responsables nunca enfrentaron consecuencias reales, sus víctimas siguen luchando para que el mundo no olvide, porque olvidar sería traicionarlas otra vez. Si te gustaron estas historias, por favor suscríbete y activa la campana de notificaciones. Gracias por escucharnos, nos vemos pronto.